Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria. Buenos días, good morning. Good morning. Buenos días. As we continue our study of the life of David, we just want to do a quick review as we have each week. Como lo hacemos cada semana, hermanos, antes de continuar el estudio de David, vamos a hacer un repaso rápido. Our study of David so far has focused on different relationships, comparing David's heart to others and considering how the Lord sees is different than how man sees. El estudio que hemos tenido de David se ha basado en un estudio de relaciones, por decirlo así, en el cual hemos comparado el corazón de David con otras personas y en especial cómo Dios ve el corazón o cómo ve Dios y cómo ve el hombre. We spent 4 weeks talking about David having the heart of a servant, comparing him to King Saul. Ocupamos varias semanas hablando acerca de esa lección del corazón de un siervo, donde hablamos acerca de David y Saúl, y hicimos la comparación entre ellos. So the first 8 weeks of our class, we really spent looking at the positive attributes of David. But as we know, David was not perfect. He was a man, so he had faults. Vamos a decir que por lo menos las primeras 8 semanas de este estudio la ocupamos hablando acerca de los aspectos positivos de David, pero como sabemos fue un ser humano y cometió errores, así que también hemos hablado o vamos a hablar de esos aspectos negativos. So the last 2 weeks we spent talking about some of the failures of David, and we're going to finish that up today with a look at the story about Bathsheba and Uriah. Las últimas 2 semanas hemos hablado precisamente de esos aspectos negativos de David, como su falta de confianza en Dios. Y hoy, en particular, vamos a estar hablando de otro error que cometió David, en este caso con Betsabé y también con Urías, su esposo. So in week 9, we saw how David had multiple moments of a lack of trust in God's protection, provision, and care. Como en la semana 9, hermanos, estuvimos hablando acerca de cómo David en algunas ocasiones le faltó confianza en Dios en varias ocasiones en su vida. And then last week we studied about how they were transporting the ark in the wrong way, despite all the excitement and zeal to do a great thing in God's name. Y la semana anterior vimos cómo ellos estaban transportando el arca del pacto de una manera incorrecta, a pesar de que lo estaban haciendo con un buen celo, con emoción, pero lo hicieron sin conocimiento. Go ahead and be opening to 2 Samuel 11 as we begin our study of what is probably the most infamous sin by David, as reported for us. Si gustan pueden ir abriendo, hermanos, el texto principal, segunda de Samuel, capítulo 11, lo cual nosotros podríamos llamar el principal error o desacierto que David tuvo en su vida. Segunda de Samuel 11. So it is a lengthy reading, but let's go ahead and read the entire chapter 11 as we normally do in Spanish, and the rest of us will follow along in English. Hermanos, es un texto largo, pero el hermano quiere que lo leamos todos, es decir, versículo 1 al 27, para poder tener una mejor comprensión. Versículo 1, segunda de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando,
la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la casa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió, lo siento, verso 14, hermanos. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab, e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse, y si te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú, aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue hecha su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Thank you. Gracias. De nada.
So as we go back to verse 1, we see that it says that it happened in the springtime of the year that when kings go out to battle, David sent all these others to go to battle, right? But he remained at Jerusalem. Hermanos, cuando nosotros regresamos al versículo 1, vemos que había un tiempo en los cuales los reyes tenían que ir a la guerra. Sin embargo, David dice que envió a Joab y a todo su ejército y se quedó. David decidió quedarse en casa, en Jerusalén. So, what I'd like us to think about is, when temptations come, what are the things that we need to see and recognize in our lives that are going to strengthen that temptation and weaken ourselves? Hermano, lo que quiero que pensemos en este momento es cuando las tentaciones vienen a nuestra vida y nos encontramos en medio de ellas, perdón, ¿qué es lo que nosotros necesitamos pensar para, de cierta forma, no dejar que esas tentaciones nos consuman? So, was anything wrong with David staying behind at Jerusalem while he sent all the others off to battle? Mi primera pregunta es, ¿estuvo mal que David se quedara en Jerusalén y haber enviado a todo su ejército? ¿Hay algo de malo en eso? He was the king, he could do whatever he wanted to, right? De todas formas era el rey, pudo haber hecho lo que le placiera, ¿no es cierto? Yes, ma'am. He was idle enough to be tempted by things. He was, say that again, he was Sounds idle. like he was idle enough to be tempted by things and to give in. Okay. So he was being idle, okay? Dice la hermana que le parece que David en este momento como que fue un holgazán, un perezoso, que quedó ahí y ahí fue donde le llegó la tentación. Let's look at verse 1 of chapter 7, please. Veamos el capítulo 7, versículo 1. Hermanos y hermanas, perdón. Segunda de Samuel 7, verso 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Is that 2 Samuel 7? Yes, Wow. yes. Yes, that the Lord gave him rest. So, who provided a time of rest? Dice el hermano, ¿quién era el que proveía el tiempo de reposo? The Lord did. El Señor era el que daba el reposo, el tiempo. So, in chapter 7, the Lord provided a time of rest, but in chapter 11, David presumed to take a rest from battle. En el capítulo 7, dice el hermano, hemos leído que era Dios quien establecía el tiempo de reposo. En el capítulo 11, aparentemente, David se concede a sí mismo ese tiempo de reposo. The writer makes it clear that it's the normal time for kings to go to battle, but this king did not go out to battle as normally he would. El mismo escritor nos dice en el versículo 1 que era un tiempo en el que los reyes salían a la guerra. Sin embargo, este rey decidió quedarse en casa. And so I think one way to look at this is that, he chose idleness instead of taking care of his responsibilities. Entonces, el primer concepto que quiero compartir con ustedes es que, a mi parecer, David escogió la holgazanería en lugar de irse a la guerra a trabajar, por decirlo así. So I would agree with what Meg said that, idleness, especially in times when we should be taking care of some responsibility, often leads into other temptations and sin. Estoy de acuerdo con la opinión de la hermana. Creo que la holgazanería, especialmente cuando tenemos responsabilidades que cumplir, nos lleva a estar en medio de las tentaciones. We should always be taking care of our responsibilities, especially those given to us by God. Así que debemos estar siempre dispuestos a cumplir las responsabilidades,
especialmente si son dadas opuestas por el Señor nuestro Dios. And I think what David should have done here is recognize his idleness. And, you know, we too need to recognize idleness in our own lives and try to get busy about doing something good with our time. Así que lo primero que debió haber hecho David aquí fue reconocer que estaba siendo perezoso o se estaba convirtiendo en un holgazán. Y esto es un aspecto que nosotros también debemos cuidar. Reconocer en esos momentos que estamos cayendo en la pereza y por tanto dejamos de cumplir nuestras responsabilidades. Any thoughts? Opiniones, hermana Lisa. Did David sin by tarrying at Jerusalem? Su pregunta directa es, ¿habrá cometido pecado David solo por quedarse en Jerusalén? I think some would say yes, and in my studying of what commentators said, some argue yes. I'm not certain that would be the case, but it seems that it's part of what led to the situation, right, of temptation. Algunos responderían que sí, David cometió pecado solo por quedarse en Jerusalén. El hermano cree en lo personal y en base a lo que ha estudiado y leído para esta clase, no lo considera tanto como un pecado haberse quedado en Jerusalén. Sin embargo, sí que es cierto que por haberse quedado en Jerusalén, eso lo llevó a estar envuelto en esta tentación que finalmente lo llevó a cometer un pecado, que es una gran diferencia. ¿Alguien más? You happy with that answer? Well, say something else. Go. Le pregunta que si está contenta con la respuesta. Ella dice que no. Go ahead. I think back to what it talks about in James about sin, and sin, has a process. I think sometimes the commentators, and I know what you're talking about with this, I think sometimes the commentators want to go back and say it's somebody's fault because they did this before, but it's a process. That's one thing that I struggle with here. It says he tarried, which means he was meaning to go. He was going to, he was tarrying behind, but I wonder if that was really the wrong done right there, like I've heard. La hermana no es que le está contradiciendo a él, simplemente expone su opinión y dice, bueno, yo tengo un poquito de problema con eso, porque a mí me parece, como dice Santiago, que lo que finalmente nos lleva al pecado es realmente como un proceso. Realmente el pecado como tal llega a ser consumado en base a un proceso. Y en este caso, David, en el capítulo 11 de 2 Samuel, sabía que tenía que ir a la guerra. Sin embargo, por decisión propia, decidió no salir, decidió quedarse, como decía el hermano, evadir una responsabilidad. Para ella como que desde ahí ya comienza el proceso de él en una falta, porque era un deber que debía cumplir, sin embargo no lo hizo y al final, pues como ya hemos mencionado, lo llevó a cumplir algo o a hacer algo peor. You have any thoughts? I'm just a translator. El hermano dice que si tengo alguna opinión, le digo, no, soy solo el traductor. I think the temptation came because he chose himself to rest instead of letting God decide when he can have his next, time apart from battle. El hermano dice que tal vez la tentación vino exactamente por lo mismo, porque en lugar de cumplir la responsabilidad que Dios le dio, quiso evadirla y quedarse en Jerusalén. I guess it's easy to say that if David had gone to battle with his army as he normally would, that this situation wouldn't have been there for him to stumble into and sin. El hermano dice, yo creo que sería fácil decir, y todos lo entendemos, que si David se hubiese ido a la guerra, junto con el ejército y los demás, esta situación probablemente no hubiese pasado.
¿cierto? However, I don't think any of us would necessarily say that in order to be tempted to sin, you have to already be sinning. Yeah. Right. So, Sin embargo, dice el hermano, no creo que sería, creo que muchos de nosotros diríamos que una situación o una decisión que tomemos que nos lleve, que nos pueda llevar a pecar, no significa que ya por ella ya estamos pecando. Es algo que hay que decirlo con claridad. No sé si lo dije bien, si se está entendiendo. No porque uno tome una decisión que lo puede llevar a pecar, significa que uno ya está pecando. okay, so moving forward to see what happened next. So in verse 2, he saw a woman bathing. It says she was very beautiful to behold. Moviéndonos un poco, hermanos, en el estudio, dice el versículo 2 que David vio a una mujer que se estaba bañando, una mujer que era muy hermosa, según lo que dice el texto. So I think the next key point here is recognize temptation. When you see something that can bring about temptation and you know what tempts you, realize what it is and flee from it. Yo creo que a este punto debemos todos reconocer, hermanos, lo que es la tentación. Es decir, reconocer en nuestra propia vida qué es lo que nos puede tentar, qué es lo que nos lleva a una tentación. Y una vez que lo reconozcamos, pues lo que deberíamos hacer es huir de ella. I can't help but think of the example of Joseph, who in Genesis 39 literally ran away from Potiphar's wife, who was enticing him to sin. No puedo hablar de esto sin dejar de pensar en, por ejemplo, el ejemplo de José en Génesis 39, cuando dice que la esposa de Potifar todos los días estaba ahí tratando de acosarlo, y en esta ocasión, en el verso 12 de Génesis 39, le quitó la ropa y dice que literalmente Josué salió corriendo, salió incluso desnudo. Let's turn to 1 Timothy 6 and read what's said here. Vayamos a 1 de Timoteo 6, hermanos, y leamos lo que ese texto nos dice. Because there are things God wants us to flee from, to separate ourselves from, and there's some things that God wants us to hold tightly to. And I think this is a good example of that in 1 Timothy 6, verse 11. Porque dice el hermano, hay cosas que a veces Dios nos pide, o nos dice que hay cosas de las cuales tenemos que huir, de las que tenemos que apartarnos, y hay cosas de las que tenemos que incluso, a las cuales tenemos que aferrarnos. Y creo que este texto es un claro ejemplo de ello. 1 de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. So again, realize what it is that is a temptation to you, and then recognize when that's in front of you and, literally flee from it. Una vez más, la instrucción aquí es, o la advertencia para todos es mirar qué es lo que nos produce una tentación, reconocerla e inmediatamente huir de ella. Was that a hand? I saw something out of the corner of my eye. Okay. So, Que alguien se una mano por ahí. So then we come to verse 3, because he asks, right? He asks about who is this woman, and they said, "Is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?" Luego nos movemos al versículo 3, donde literalmente David envía a preguntar quién es esa mujer.
y le traen la respuesta. Esa mujer es Betsabé, la esposa de Urías, Eteo. And I'm focusing in on, hey, she's somebody's wife. Why is that important? Yo me estoy enfocando en esto. Hey, es la mujer de alguien más. ¿Por qué esto es importante? Le están diciendo no solamente quién es, no le están diciendo solamente es Betsabé, le están diciendo es la esposa de Urías. ¿Por qué eso es importante? She's married. Le están diciendo está casada. This is not an available woman. O sea, no es una mujer que esté disponible. Está casada. So here we need to think about recognizing obstacles of morality, right? You shall not covet your neighbor's wife, Exodus 20. Es aquí donde usted también tiene que reconocer o identificar los obstáculos de moralidad. Por ejemplo, en Éxodo, la ley decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. If she had been an unmarried woman, could David have taken her to be his wife? Ahora, pregunto, si ella hubiese sido una mujer soltera, ¿la hubiese podido tomar David como su esposa? But he did not see the moral obstacle that was in his way. He just ignored it. Pero David ignoró o no quiso ver el obstáculo de moralidad. Es decir, en ese momento a David se le olvidó lo que la ley decía con respecto a no desear la mujer de su prójimo. So instead, the text tells us that David sent messengers and took her. Sin embargo, el versículo 4 nos dice que como decidió ignorarlo, envió mensajeros y la mandó a traer y la tomó. Again, David's the king. You know, some would say he can do whatever he wants to do, right? And kings of that day, I'm sure did and often would. But David's supposed to be held to a standard, right? That he's God's appointed king. Hay dos cosas aquí que el hermano menciona. Bueno, él era el rey y podía mandar y todo el mundo tenía que hacer lo que él quisiera porque, bueno, era el rey. Pero por otro lado, también David se le olvidó que era el ungido de Dios y que como tal tenía que dar el ejemplo en todo el sentido de la palabra. What David does here is an obvious abuse of power, right? An obvious abuse of the power that's been given to him by God, but also the power he wields over the entire country and the trust they place in him as their leader. Aquí lo que estamos viendo en David es un abuso en dos sentidos. Primero, un abuso del poder que Dios le había concedido, perdón, por ser el rey. Abusó de ese poder. Y en segundo lugar, abusó de la confianza, porque él también pues tenía que ser ejemplo del pueblo. Abusó de la confianza que el pueblo debía tener. Now, as we try to think about how these things apply to us, you know, so far, all the points I think have been very easy to see. But on this point, sometimes it's maybe we're quick to say, well, I'm not a king. I'm not someone in that kind of authority. And how would this really apply to me? Ha sido muy fácil para nosotros hasta este momento como hacer aplicaciones, ¿cierto? Para nuestra vida, en los estudios que hemos tenido de David. Sin embargo, esto se torna un poco difícil porque muchos podrían decir hoy, bueno, yo no soy rey. Ninguno de nosotros somos reyes, así que esto no aplica tanto para nosotros. ¿Cómo podríamos hacer una aplicación de lo que estamos viendo hoy? But every one of us has influence in some way, right? Pero también es cierto que cada uno de nosotros tiene cierta forma de influencia sobre los demás, ¿no es cierto? Sometimes we don't even realize who all out there is looking up to us or looking at us as an example, looking at us as someone to follow. A veces ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera lo percibimos, que hay gente a nuestro alrededor para las cuales nosotros somos influencia. Ellos nos están viendo como ejemplo a nosotros, como alguien a quien seguir, pero a veces ni nos damos cuenta que somos influencia a los demás. So anyone who uses what little influence you may have and abuses it, you know, right, so for selfish gain, that's what David has done, right?
Así que debemos tener cuidado de usar esa influencia que tenemos en cierta forma sobre los demás para una ganancia personal, para nuestro propio beneficio. En realidad es lo que David está haciendo en esta ocasión. So this isn't just a pattern about dealing with an adulterous affair, right? It's a pattern about dealing with sin, and it's about recognizing, what you're tempted by, realizing that there are moral obstacles in the way of you doing that thing, and then realizing that in multiple circumstances in life, the influence and power that you wield, no matter how small it may seem to you, can really lead to some real big problems, and how you react and how you interact with other people. Este, hermano, no es un tema el que estamos viendo hoy, no es solamente un tema en el cual estamos lidiando con una situación de adulterio o con una, se me escapa la palabra, como una conquista, un lío amoroso, por decirlo así. No, estamos viendo algo mucho más que eso. Estamos hablando de observar, de identificar cuál es nuestra tentación, de observar cuáles son esos obstáculos de moralidad o esas advertencias que Dios nos deja en su palabra, y por supuesto nos invita también a pensar a no, en nuestras propias vidas, no abusar de esa influencia que nosotros tenemos en la vida de los demás, sino tratar de que con nuestras vidas podamos ser buenos ejemplos para que ellos hagan cosas buenas también. All right, any thoughts on this before we move on into the next phase of the chapter? ¿Algún comentario, hermanos, sobre esto antes de que nos movamos a la siguiente parte de la clase? I was just, and this is maybe me, it's not even a question, but it's me just thinking, how was in that time for a woman take a shower? Like, it was like, I mean, when I read this text, it's something like something like she was doing something in public, like that anyone can see her. Like, well, how was David able to see her? Like, Why were there no safeguards in place for her modesty or for? yeah, I mean, because how is David able to see her? Like, was she doing it again in public? Like, it does say that he was walking on the roof of the king's house, right? So that would be probably the highest point in the city, probably compared to other places, right? And he was where was she bathing? Well, I mean, hard to say, I know. I mean, a lot of times maybe they would have their bathing area on their roofs. I don't know. Not really. I didn't really say that. But. Es que yo le digo al hermano, otra cosa que yo me pregunto es cómo es que David la vio, o sea, cómo se bañaban las mujeres en ese tiempo, cómo estaba ella ahí en público, a vista y paciencia. No es como que se bañaba en lo privado, porque cómo David la vio desde el tejado. También dice el hermano como que le faltó un poquito de modestia a Betsabé. Es algo que nunca sabríamos, pero yo sí me pregunto eso. ¿Cómo la vio? ¿Desde dónde estaba? And he was probably 20/20. Very good answer, right? How far away? I don't know. Just wondering. Yeah. And I don't want to get into presuming guilt or innocence of Bathsheba, because that's not really the focus of the passage. But yeah, I mean, you'd think, hey, maybe some curtains, maybe something to, get Lisa. So I'm kind of, this is where I went with the first question. It's the presumed guilt or innocence that you're talking about. There are so many different factors here that we're not told. Right. Why was David there? Why did he remain? Why is he able to look from his rooftop? I've heard preachers do whole lessons on David looking from his rooftop and how that was wrong. This is all presumption, and that's not. We know where the sin began, and that's why that's kind of difficult for me. That part is looking and saying, well, he shouldn't have been doing
they shouldn't have been. Right, He was a king. right. He could do whatever he wanted to do, and it was wrong for him to abuse that power. Ese es el problema que la hermana tiene desde el principio. Parece que hay muchas cosas que no se dicen en el texto y que a veces se presumen. Como para decir, bueno, David fue culpable, fue inocente, que si se quedó en Jerusalén estuvo mal. He escuchado a muchos predicadores decir, incluso que David no tenía por qué estar viendo desde el balcón de su palacio, como que eso fue un pecado. Entonces, como dice la hermana, como que se hacen muchas asunciones. O sea, el pecado no era estar viendo o estarse paseando por el tejado y haber visto lo que vio. O sea, como que se acusa mucho a David de que si pudo haber hecho esto, no pudo haber hecho eso. No sé, como que la hermana piensa que hay muchos factores ahí de los cuales igual se puede decir con Betsabé, que si estaba en su casa haciendo lo que estaba haciendo y que si tenía que taparse o no tenía que taparse, una cortinita, dice el hermano, no hubiera estado de más. Hay muchas cosas en el texto ahí que Bueno, en ese tiempo no se sabe si había cortina. es lo que dice la hermana. O sea, hay muchas cosas que no se nos dicen acá, cómo era la costumbre o qué sé yo. No sabemos. Folks are coming. She's kind of with your wife. Mhm. There are a few things that we don't know, like Yeah. what was the custom Right. those times about going and get a shower. Well, let's read James 1, 14 and 15. Leamos otra vez, hermanos, dice Santiago capítulo 1, 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Is it wrong to be tempted? Está mal que seamos tentados. No, the temptation isn't the sin, right? La tentación no es pecado. The Bible says that Jesus was in all points tempted like as we are, yet without sin. La Biblia dice que Jesús en varias ocasiones fue tentado como nosotros, pero nunca pecó. But temptation has a root. It has a root in desire. Pero la tentación tiene una raíz, y esa raíz es nuestro propio deseo. So, in every one of us, there are certain desires that if we give them the time and the opportunity, and we feed them, if you will, then we can potentially give in to sin. Pero en cada uno de nosotros, dice el hermano, hay un deseo, que si nosotros le damos el tiempo, le damos la oportunidad, si vamos a decir lo alimentamos, pues eso se va a convertir en un pecado. And verse 15 uses this word picture of desire conceives and gives birth to sin. En versículo 15 dice que cuando la concupiscencia es consumada, da a luz al pecado. So the idea there is that to allow desire to take some root so that you give into that temptation, thus bringing about a sinful attitude, a sinful action. De nuevo, la idea en Santiago 1.15 es que nosotros le vamos a dar a esa concupiscencia o ese deseo, le vamos a dar la oportunidad de que haga raíz en nuestro corazón, y si la seguimos alimentando, pues va a nacer o a consumarse, un pecado. So let me put myself in David's shoes for a minute, but in the 21st century. Déjenme ponerme a mí en los zapatos de David, pero en el siglo XXI, hoy. If I'm just scrolling through my Facebook feed someday, Si yo estoy pasando ahí por mi página de Facebook and suddenly I come across a photo of some woman that has very little clothes on, y en lo que estoy pasando me encuentro a una mujer que tiene, vamos a decir, poca ropa. and like David, I see that she's very beautiful to behold. Y como David, como dice el texto, veo a esa mujer que es muy hermosa.
what am I to do? ¿Qué se supone que voy a hacer yo? If I'm going to give in to desire, which is what David did, right? To give in to that desire would be to continue my gaze, to look for more even, right? And yet to turn away, oh, and I keep scrolling. You know, to put away that desire, give that desire no foothold, give it no place to root. Pero yo como si como David me quedo ahí y sigo presionando o sigo buscando más información o me siento motivado a hacer más, voy a caer en el mismo problema que David. En lugar de seguir bajando, seguir buscando otras cosas en mi Facebook. Now, I don't want to make those two situations, David's versus what I just explained, sound like they're identical. That's not what I mean. But in terms of my heart and what I give my time and my effort into, I need to turn away. I need to, leave that desire behind, realizing that there are moral obstacles, right? There's sin lying at the door waiting to grab me if I don't turn away. No estoy intentando para nada compararme con David, por supuesto que las situaciones son muy diferentes, sin embargo creo que el principio es el mismo. Y el principio es que en el momento que encuentro algo que pueda ser de tentación para mí, debo tratar de huir de eso, no permitir alimentar eso más en mi vida, que me va a llevar a cometer algo peor. Okay. Any other thoughts? ¿Algún otro comentario? All right. I'd like to look at a timeline of 2 Samuel 11. I just kind of threw this together. Quiero que hagamos esto juntos. Lo que quiero es trazar una línea de tiempo acá en la historia que estamos considerando, hermanos. So verses 1 through 4 pretty much all happen in pretty rapid succession, it seems like. But at verse 4, it says he laid with her. He sleeps with her. He has sexual intercourse with her. Okay? Versículos 1 al 4 parece que suceden en un periodo de tiempo muy rápido. Finalmente en el versículo 4 leemos que él la mandó a llamar y pues se acostó con ella, durmió con ella. Es lo que leemos. So he commits adultery, and if you just notice, there's no sign of sorrow, there's no sign of remorse, right? No sign of repentance for the sinful act. Algo que es importante decirlo aquí en palabras sencillas: David comete adulterio, pero no leemos por ningún lado, no leemos por ninguna parte que haya alguna señal de arrepentimiento o que David se haya sentido mal por lo que acaba de hacer. Now, at some time later, verse 5, Un tiempo después, en el versículo 5, she sends word to David to say, I'm pregnant. ella le envía mensajeros a David y le dice: estoy embarazada. Now, the Bible doesn't tell us how long this was later, but based on what we know, she wouldn't have known the next day, the next week probably. It wouldn't have been fairly certain to her for a few weeks probably, maybe 6-ish. O sea, hermanos, del versículo 4 al 5, nosotros leemos que ella le envía mensajeros a David y le dice: estoy embarazada. Sabemos que una mujer no se da cuenta que está embarazada de un día para otro, ¿cierto? Lo que el hermano está diciendo es que probablemente entre el versículo 4 y 5 pasaron algunas semanas, por lo que sabemos hoy en día. Una mujer se da cuenta que está embarazada después de 3 o 4 semanas. El hermano pone probablemente unas 6 semanas o menos transcurrieron del versículo 4 al 5. Now, before this happens, David was probably feeling like that was in the past. Think about weeks have gone by, and maybe he hasn't totally forgotten it, but he's kind of looked at it as something in the past, something that I got away with. Ahora, también dice el hermano, entre el versículo 4 y 5, en este periodo de tiempo, David probablemente estaba pensando: bueno, esto que hice ya está en el pasado, ¿cierto? Probablemente no lo ha olvidado del todo, pero es algo que quedó en el pasado. Sucedió una vez y ya no hay nada que hacer.
quedó en el pasado. But now that he knows that she's pregnant, obviously now there's evidence that some adulterous affair has happened, right? There's evidence of his sin. Pero ahora que se da cuenta, sabe que hay evidencia, que hay un resultado o una consecuencia del pecado que ha cometido con Betsabé. So ¿Qué va a then, hacer ahora? so then what did David try to do? Ahora, ¿qué es lo que intenta hacer David? Jairo. Sends her husband to war. The worst war he can send him to. Well, first he got him to come back from war, right? ¿Qué es lo primero que hace David? Bueno, cuando se da cuenta que Betsabé está embarazada, envía a llamar al esposo de ella para que venga a su casa. So think of this trickery now, all right? Hey, Joab, send Uriah home just for a few days. I just want to get a report on the battle. ¿Qué es lo que hace David? Le dice, en este caso, a Joab, a su hombre principal, le dice, hey, Joab, ¿por qué no me envía a Urias a casa para que me traiga un reporte sobre la guerra? So David uses deception now to try to get Uriah home for one purpose that he says, but his real purpose is to have Uriah go home to be with his wife. En este caso, lo que David está tratando de utilizar es el engaño. Lo manda a traer con una supuesta intención cuando realmente lo que quiere es hacer otra cosa. So, I mentioned this may have been 6 weeks or less, but it could have been much less because you're still at the point where you would think, well, if her husband comes home and they sleep together, then maybe they'll believe, or that maybe he will believe, and most people will believe, that the baby is his and not David's. Ahora, yo en esta línea de tiempo estoy diciendo que han pasado probablemente 6 semanas. Yo creo que tal vez pudo haber sido menos, porque él está enviando a llamar a Urias con la intención de que él duerma con Betsabé. Claro que tenía que cuadrar dentro de un tiempo lógico para que luego él pudiera decir, sí, es mi hijo. It sounds so much like a soap opera. What was that? It sounds so much like a soap opera, Ah, the crazy dramas they make. está gracioso lo que dice el hermano. Eso suena como un drama loco, ¿no? Una telenovela, por decirlo así. Pero es real, ¿en serio, no? So, David knows he's done wrong, right? David obviously knows there's a problem, but there's still no sign of repentance. David sabe que hay un error, sabe que algo que no se hizo bien, sin embargo todavía no hay señal de arrepentimiento en David. And so, it's like he's not even thinking about the fact that from the very beginning, God knows. God's always known what happened, right? He's just thinking about the public scandal he's trying to prevent. Parece como que desde el principio a David no se le ocurrió que ya Dios sabía esto, que a Dios no se le escapa a nada, y a este punto lo único que está haciendo es tratar de esconderse del escándalo público que se le venía. Es lo que está tratando de hacer. Sin has consequences, right, beyond just the spiritual, right? It sometimes consequences in this life. A child in this case, right? And potentially a marriage. El pecado, hermanos, tiene consecuencias, en ocasiones no solo para nosotros, sino para los demás. En particular, en este pecado, ellos van a tener un hijo que al final va a pagar las consecuencias de este pecado. But I think David's doing what a lot of us do, which is he's thinking about the consequences down here and only down here, because he's thinking about worried about what man knows and what's going to happen down here on earth, and not considering his spiritual state and his relationship with God. Creo que David está actuando como a veces nosotros, que pensamos que lo que hacemos o las consecuencias de nuestro pecado como que se quedan acá, ¿no? O se lidian con ellas acá, y está David olvidando lo principal, que es que el pecado afecta nuestra consecuencia principal, que es nuestra relación con Dios.
Now, Uriah, decide, oh, we got a bug or something. Got a spider or something. Uriah doesn't fall for it, okay? Because he's too noble. And I want to come back and talk about Uriah's nobility in a minute, but we're going to move on first. Hasta este momento Urias parece mostrar ser un hombre noble, respetuoso. Voy a hablar de él en un minuto, pero vamos a continuar aquí un poquito. So the next step on our timeline is very shortly thereafter, just a few days, David sends Uriah back to the battlefront, right, with a letter in his hand to send to Joab. And what's in that letter? La siguiente sección de que quiero hablar en esta línea de tiempo son versículos 14 al 17, donde David envía a Urias de nuevo al frente de batalla con una carta para que se la diera a Joab. ¿Qué decía esa carta? So he's carrying this letter. Go ahead. It's like he's saying, I'm commending you, Joab, to make his death look like an accident. Mm-hmm. Ella dice que parece que David le dice a Joab, quiero que haga parecer como que esto fue un accidente, como que la muerte de Urias va a ser un accidente. Right. So Uriah is carrying this letter, and this letter he's carrying is his own death sentence. Think about that, right? Urias está llevando esta carta y esta carta es su propia sentencia de muerte. Quiero que pensemos en eso. So, just like Lisa mentioned, they make it look like an accident. They put him into the forefront of the hottest battle, and then they retreat back. Como Lisa decía, esto van a hacer que parezca un accidente. Van a poner a Urias en el frente de la batalla para que finalmente caiga muerto. Again, we don't have a very secure timeline on how long that took, but presumably some days later, he was dead. Word reached home, and Bathsheba mourns for him, but after her mourning, it says that David made her one of his wives. De nuevo, dice el hermano, no estamos muy seguros de la línea de tiempo, cuánto tiempo pasó acá, pero en los versículos que hemos leído, vemos cómo finalmente Urias muere y es traído de regreso. Se nos dice que ella, Betsabé, hizo duelo por su esposo y después de eso David la toma por esposa. So, cover up complete, job done, everything's good. Así que finalmente cumplí el trabajo, ya maté a Urias, aquí terminó esto. No pasa nada. And still no sign of remorse or repentance from David. Para mí no hay señal de arrepentimiento o de tristeza de parte de David hasta acá. So now we fast forward to the end. We know that she bore him a son, and we still have seen no evidence of repentance. Nosotros vemos en el versículo 27 que ella le dio un hijo. De nuevo, no encuentro señal de arrepentimiento en David hasta este momento. 9 months is a long time to be living in sin. 9 meses, sabemos, y dice el hermano, 9 meses es mucho tiempo para vivir en pecado. So, the cover-up was complete, right? Así que ya el pecado había estado cubierto, ¿verdad? Nadie sabe nada. Wouldn't Joab kind of know that? Because if he ever came back, you know. El hermano pregunta que si no sabía Joab del pecado. Pues de hecho fue partícipe de eso. You would think that there are some people like Joab who could probably put 2 and 2 together. There's probably some people in the palace that David used to send for her that could put 2 and 2 together. But regardless of what man knows or doesn't know, who for sure knows? Sin importar si un hombre o los empleados de David conocían el pecado o participaron de él o no, sin importar quién lo sabía o no, quién era más importante que lo sabía. Versículo 27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. God knows, doesn't he? El Señor sabía. All right, let's wrap this up.
just kind of looking at some contrasting of the actions of David and Uriah, because I wanted to kind of see, look at how Uriah acted faithfully toward David. Quiero que hagamos este cuadro comparativo entre David y Urías porque realmente quiero resaltar cómo fue el comportamiento de Urías para con David. So he did everything David wanted him to do, and yet David betrayed him and deceived him. Urías hizo todo lo que David le dijo que hiciera, sin embargo David lo traicionó. And he was even faithful to his family in the army, right? Because he said, look, they're all still out there in the field in battle and so forth, and I'm not going to go home and sleep in my bed. Él incluso, Urías fue fiel a su familia que estaba en combate. Él dijo, yo ni siquiera voy a entrar en la casa de mi esposa para dormir con ella cuando todos los demás están en batalla. But not only did David not go out there, right, did not go out with the troops, he stayed home in his bed and brought one of his own men's wives into his bed. Pero David, por otro lado, no solo dejó de cumplir su tarea con las tropas, sino que se quedó en casa e hizo llamar, o mandó a llamar, perdón, a la mujer de uno de sus hombres. Would you agree that Uriah looked on his responsibility as a priority? ¿Creen ustedes que Urías cumplió primero su responsabilidad? Absolutely. So, when David, I said he was intentional about the appearances, meaning he was very concerned about how this was going to appear in the people, in the public eye, right? But in his heart, there was just sin and deceit, right? And that's what sin is like. When sin is really grabbing hold of us, right, in the heart, what are we still trying to do outwardly? Trying to make it look okay. Everything's okay. And we've got to recognize that about ourselves, right? We've got to recognize that I can't be that duality of persons, right? I've got to be genuine, right? Algo que es importante con el pecado, dice el hermano, es que nos engaña a nosotros mismos, porque nos hace pensar que estamos bien cuando realmente estamos mal. Es lo que hizo David en esta situación. Intencionalmente guardó las apariencias, trató de que todo pareciera bien, pero en su vida lo que había era pecado y engaño. Y en ocasiones nosotros así nos comportamos con esa dualidad. Por fuera somos unos, pero por dentro somos otros. And we'll finish without a lot of discussion. Just we know the end result was that eventually David did repent. David was confronted by God's prophet Nathan, and here's what Nathan said: "Because by this deed you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, the child who is born to you shall surely die." And so the key point is that repentance still doesn't make all consequences go away. Vamos a finalizar, hermanos, esta clase. No vamos a poder conversar mucho sobre ello, pero finalmente vemos cómo David es confrontado por Dios por medio del profeta Natán. Específicamente le dice en el versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Cuál es la conclusión? Que el arrepentimiento no necesariamente borra o evapora las consecuencias de nuestro pecado. Any final comments or questions? ¿Alguna pregunta final o comentario? Okay, if you want to read ahead for next week, so hopefully our last lesson will be on a positive note, leading on a positive note, talking about David's desire to build a house for God, and these are the scriptures if you'd like to read ahead on those. Hermanos, si quisieran ustedes hacer la tarea y leer por adelantado, la próxima semana será nuestra última clase de David y terminamos este estudio. Vamos a estar hablando acerca de ese deseo de David por construir un templo o una casa para el Señor. Ahí están las lecturas que ustedes pueden leer para la próxima semana. Cristo me ayuda, me ayuda por Él a vivir.
Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por